Estamos en nuestra serie David. La verdad es que no teníamos otro nombre para esta serie y no nos rompimos mucho la cabeza porque estamos hablando de la vida del rey más importante que tuvo el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Y no sé si recuerdas un poco de lo que hemos estado hablando durante estos primeros días, en estas primeras semanas que hemos estado platicando de todo esto. Dijimos, por ejemplo, que David vivió en tiempos violentos, en tiempos difíciles, en tiempos en los que obviamente la medicina no tenía todas las ventajas que tenemos hoy en día, ni la tecnología, ni la forma de vivir. Y David en realidad nos enseña muchas cosas a través de su vida. ¿Te acuerdas cómo en ese primer episodio David nos enseñó a depender de Dios y a saber quién está a cargo? Ese muchachito de 15 años que derrotó a un gigante porque confiaba plenamente en Dios. Y después hablamos en este segundo episodio de esos errores que empieza a tener David y cómo es que a partir de un error, a partir del miedo, de otras situaciones que nosotros también tenemos como el enojo o la soledad, podemos llegar a tener malas decisiones y David cargaría con una mala decisión durante toda su vida, puesto que las vidas de muchas personas terminaron a raíz de una mala decisión. Entonces ahí lo dejamos. Está David a partir de todo esto en una encrucijada, está huyendo de el rey Saúl. Y bueno, antes de retomar todo esto de la historia de David, quisiera que recordáramos un poco sobre la regla de oro. Si has crecido en un ambiente de iglesia, si has crecido en un ambiente ético, tal vez, estoy prácticamente seguro de que conoces la regla de oro. Y si no conoces la regla de oro, porque a lo mejor no tienes un contexto de iglesia, estoy prácticamente seguro que de todas formas la conoces, porque es un principio prácticamente universal. Y entonces la regla de oro dice lo siguiente: haz a los demás lo que tú quisieras que los demás hagan contigo o que los demás te hagan a ti. Esta es la regla de oro, ¿verdad? Y creo que a lo mejor si tú nos ves por primera vez digas, oye, yo me sabía esa regla ética, esa regla moral, y no sabías tal vez que esto se encuentra en la Biblia. Otras culturas milenarias, también tienen esta regla, pero en sentido negativo, es decir, no hagas a los demás lo que tú no quieras que te hagan. Pero Jesús lo enseñó en sentido positivo: haz a los demás lo que quisieras que los demás hagan contigo. Y todo esto está muy padre, sobre todo para los cristianos, los que nos consideramos seguidores de Jesús. Estamos bien con esto, nos gusta, estamos de alguna forma de acuerdo con todo esto, hasta que te maltratan, hasta que te tratan mal, hasta el momento y el punto en el que empiezan a atropellarte. Entonces dices, la regla de oro no me gusta tanto. Es más, llegamos a decir, ¿por qué no cambiamos la regla de oro y ponemos esta regla? Haz a los demás lo que los demás han hecho contigo. Queremos, ¿sí o no?, que la regla de oro cambie, y entonces, ¿por qué voy a hacer yo lo que los demás, o lo que quiero que los demás hagan conmigo, cuando lo que puedo hacer es que así como me han tratado ellos, yo los voy a tratar? Y luego, además, viene otra situación también interesante, porque cuando no te puedes desquitar con quienes te han hecho mal, con quienes te están maltratando o con quienes de alguna forma te están atropellando, tenemos todos los seres humanos una segunda vía de escape, y es esta: haz a los demás lo que alguien más ha hecho contigo. Y entonces te desquitas en tu casa con tu esposa, te desquitas en tu casa con tus hijos, hasta con el perro o con el gato nos llegamos a desquitar de lo que otros nos hacen a nosotros. Y por eso es que tenemos que hablar de la venganza. La venganza es un tema importante, y si te consideras seguidor de Jesús, tenemos que hablar de la venganza.
Pero si no eres cristiano, si esta es la primera vez que nos ves o estás aquí porque alguien compartió esta enseñanza contigo desde alguna de nuestras redes sociales, de todas formas, déjame decirte que esto es útil para la vida de cualquier ser humano. Y te puedo decir algo. Mira, cuando nosotros nos vengamos, una de las formas más mexicanas de decir venganza es, ¿sabes qué? Le voy a pagar igual, le voy a hacer lo mismo. ¿Y sabes qué? El problema con pagar igual es que a ti te hace igual a quien no quiere ser igual. Esa es una gran verdad. Cada vez que tú quieres tomar venganza, cada vez que has tomado venganza, el problema con pagar igual es que a ti te hace igual a quien no quieres ser igual. Si tomas venganza, si pagas a las personas como te han hecho a ti y les devuelves la misma moneda, te estás haciendo igual y estás haciendo lo mismo que se supone que tú odias. Eso es lo que pasa con la venganza. Y por eso es que tenemos que hablar de David, porque David experimentó esto que tú y yo muchas veces experimentamos, de querer tomar las cosas en nuestras manos y querer tomar venganza por nosotros mismos. Si recuerdas, donde dejamos a David la semana pasada, es que David está siendo perseguido por Saúl. Se siente solo, se siente enojado, se siente con miedo y ya ha tomado algunas decisiones malas. De hecho, está en tierra de los filisteos, que se supone que son enemigos del pueblo de Dios, pero no puede regresar al pueblo de Dios, no puede regresar a Israel, porque se siente rechazado por el rey y por su mismo pueblo. Y entonces, él ahora está fugitivo y está a punto de tomar más decisiones. Pero, déjame decirte, al menos un poquito, un pequeño spoiler. Esto va a ser salvado, y va a ser salvado por una mujer. Y es que hay varias formas de abarcar estas situaciones que vienen a nuestra vida y que vienen a nuestro corazón. Cuando tú quieres tomar venganza, deberíamos de encontrar otra manera de hacer las cosas. Por eso es que este tercer episodio se llama A la manera de, y al final te diré el nombre de quién es esa manera. Así es que donde lo dejamos vamos a comenzar a leer un poco ahí en 1 Samuel capítulo 25, versículo 2. Estos escritos antiguos datan de al menos hace 3000 años, o sea, 1000 años antes de Jesús. Y todo esto le sucedió a David y es para nuestra enseñanza. Recuerda que lo que queremos hacer es aprender de la vida de David y no necesariamente cometer los mismos errores. Así es que el versículo 2 dice así: y en Maón, que es un pueblo de Israel, del área de Medio Oriente, había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico y tenía 3000 ovejas, 1000 cabras, y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel. Mira, para poner un poquito en contexto esto que acabamos de leer, te puedo decir que el hecho de tener muchas ovejas, muchas cabras, y además cada año poder esquilarlas, es decir, poder quitarles o poder rasurarles esa lana, hablaba de un buen estatus. Las personas que tenían esta capacidad, sin duda, era una derrama económica porque esto implicaba riqueza. Así es que este hombre en Maón era muy rico, y aquel varón se llamaba Nabal y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia. Fíjate los contrastes. Esta mujer Abigail es inteligente, como muchas mujeres que conocemos hoy en día, y de hermosa apariencia. Pero el hombre, o sea Nabal, era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. Aquí el duro, el que de alguna forma no tiene buena aceptación, no tiene buenas acciones, es este hombre llamado Nabal. Y luego sigue la narración diciendo: y oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas. Entonces envió David 10 jóvenes y les dijo: recuerda, esto de esquilar ovejas significa
que esta persona era rica, tenía un buen estatus y además era un buen tiempo para que la derrama económica y la situación de tener dinero estuviera en ese momento sobre él. Por eso David envía a estos 10 jóvenes y les dice: subid a Carmel, que es donde estaba Nabal, e id a Nabal y saludadle en mi nombre. Díganle que van de parte de David. Recuerda que David es popular, David es conocido en todo el reino de Israel. Y decidle así: sea paz a ti y paz a tu familia y paz a todo cuanto tienes. Versículo 7, he sabido que tienes esquiladores, es decir, he sabido que es un buen momento, he sabido que tienes riqueza, que te está yendo bien. Ahora, tus pastores han estado con nosotros, no les tratamos mal, ni les faltó nada en todo el tiempo en que han estado en Carmel. Ese tiempo en que han estado con nosotros, no les hemos robado, de hecho los hemos defendido de que alguien más les robe, no les ha faltado nada y les hemos sido de protección. Sí, sigue diciendo: pregunta a tus criados y ellos te lo dirán, que los hemos tratado bien. Hallen por tanto estos jóvenes gracia en tus ojos, porque hemos venido en buen día. O sea, este es el tiempo en el que tú tienes dinero, en el que tú tienes una derrama económica, en el que te está yendo muy bien. Te ruego que des lo que tuvieres a mano a tus siervos y a tu hijo David. Los hemos tratado bien, hemos sido un muro contra los depredadores, contra los que se roban a las ovejas, los hemos defendido, no les ha hecho falta nada. ¿Qué te parece si ya que te hicimos un bien, tú nos das lo que sea tu voluntad, lo que tengas a la mano en cuanto a comida, en cuanto a bebida, algo de sustento? Cuando llegaron los jóvenes, sigue diciendo la narración, enviados por David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David y callaron. Llegaron a Nabal, le dijeron: ¿sabes qué? Esto es así, hemos protegido a tus hombres, les hemos ayudado, no les ha pasado nada, no les hemos robado, hemos impedido que les roben y hemos impedido que las fieras del campo les hagan daño a las ovejas. Por tanto, deberías apoyarnos si es tu voluntad. Y entonces se callan y esperan. Y Nabal, fíjate lo que responde Nabal. Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo: ¿quién es David? ¿Quién? ¿Quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. ¿Sabes qué? Nabal sabía que David era un fugitivo del rey David, del rey Saúl. Y entonces por eso dice: ¿quién es David? ¿Quién es este hombre que aunque es famoso, aunque mató a muchos gigantes, aunque sé cuál es su familia, pero quién es él para que me venga a pedir estas cosas? Y el versículo 11 continúa Nabal: he de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son. Fíjate cómo Nabal, efectivamente, como ya se nos describió, es incluso mezquino y egoísta. Mi pan, mi agua, todo lo que tengo preparado para mis esquiladores, lo voy a dar a alguien que ni siquiera sé de dónde son. Y entonces, dice el versículo 12, y los jóvenes que había enviado David se volvieron por su camino y vinieron y dijeron a David todas estas palabras. Entonces David dijo a sus hombres: cíñase cada uno su espada. Y se ciñó cada uno su espada, y también David se ciñó su espada. No sé si recuerdas algo de lo que dijimos la semana pasada, pero dijimos que cuando tú estás solo, o con miedo, o enojado, tiendes a tomar malas decisiones. Este momento de David, en el cual yo me imagino: oye, me están persiguiendo, me siento abandonado, me siento solo, me siento de muchas formas. ¿Sabes qué? Lo mínimo que este hombre debió hacer es ayudarnos, porque nosotros se lo ayudamos. Está bien, no nos lo pidió, pero lo ayudamos. Debería de corresponder. ¿Saben qué? Esto me hace enfurecer. Saquen sus espadas. ¿Has actuado así?
que la furia, el enojo te hace hacer, ¿sabes qué? Es el momento de vengarme, porque estas personas me están tratando mal. Es el momento de hacer algo porque todo está saliéndose de su cauce. ¿Sabes qué? El autocontrol también se ejercita. Repito, el autocontrol también se ejercita. ¿Has ido al gimnasio y has ejercitado esos, cómo se llaman estos de acá? Bíceps. ¿Y cuáles son los tríceps? ¿Los de acá abajito? Ok. ¿Y los tríceps? O como dicen los chavos, hoy toca pierna, ¿se dicen así todavía? Hoy toca pecho. Ejercitas tus músculos. ¿Y sabes qué pasa cuando dejas de ejercitar un músculo? Lo atrofias. Cuando un músculo o cualquier parte de nuestro cuerpo se deja de usar, se atrofia. Así es que cuando tú dejas de ejercitar el autocontrol, cuando tú dejas de estar en un medio en el cual puedas decir, ¿sabes qué? Quiero hacer esto, pero no lo voy a hacer, y después dices, ok, me voy a relajar. Cuando ese medio se va, cuando dejas de ejercitar el autocontrol, obviamente dejarás de tener la templanza para controlarte a ti mismo. Y David, en este momento, tiene el autocontrol sin ejercitar. Ha pasado al menos un año o 2 años desde que huye de Saúl. Así es que por eso es que tenemos estos dichos, y por eso es que a David le podría quedar bien esto. Las personas lastimadas lastiman a más personas. Las personas lastimadas lastiman a más personas. Por eso es que muchas veces invitamos a romper ciclos. ¿Te has dado cuenta que los golpeadores en su familia, los que tienen esta parte tan mala de tener la violencia dentro de la familia, es porque tuvieron violencia de niños, porque también fueron golpeados, porque también fueron maltratados, porque las personas lastimadas lastiman a más personas? Cuando te han atacado psicológicamente, cuando todos esos comentarios incisivos durante tu infancia, durante tu juventud, han minado a tu mente, estoy seguro que eres de esas personas que también hacen comentarios hirientes a las demás personas. David podría ser un buen ejemplo de que las personas perseguidas también persiguen a más personas. ¿Te has dado cuenta que ese maltrato que a ti te hizo mal, podrías estarlo ejerciendo en alguien más? Tal vez alguien hizo o causó algo negativo en tu corazón, y muy probablemente eso estés causando tú en otras personas. Tal vez en tu trabajo fueron nepotistas y eso te hizo a ti estar con sentimientos negativos. De ahora que tú eres el jefe, tal vez estás ejerciendo nepotismo, porque muchas veces nos convertimos en aquello que juramos o prometimos destruir. Las personas lastimadas lastiman a más personas, y las personas perseguidas persiguen a otras personas. Eso le está sucediendo a David. Continuamos y dice el versículo 14: pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo: he aquí David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo, y él los ha herido, él los ofendió, nos hicieron bien, y en lugar de bien le hemos respondido diciendo palabras que no son buenas, palabras que los han herido en su orgullo, y por eso es que ellos vienen ahora hacia nosotros. Y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros y nunca nos trataron mal, ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos, cuando estábamos en el campo. Muro fueron para nosotros de día y de noche, todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. Ahora, dice este muchacho, este siervo que se había adelantado con su ama, con la esposa de Nabal, Abigail. Ahora pues reflexiona. ¿Recuerdas cómo calificó el escritor a Abigail? Era una mujer inteligente, era una mujer sabia, de esas que saben medir las cosas. Reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa. Y mira cómo incluso el siervo conoce a su señor. Pues él, o sea Nabal, es un hombre tan perverso
que no hay quien pueda hablarle. Alguna vez en los jóvenes dijimos, mira, el enojo, tú no quieres trabajar con nadie que sea enojón. No quieres que en tu familia esté esa parte del enojo. Tú no quieres ser ese que esté constantemente en enojo, porque mira, la gente se aleja de ti. Es tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Entonces Abigail tomó luego 200 panes, porque es inteligente, es sabia, es diferente, incluso que su propio marido. Tomó luego, inmediatamente, por eso dice luego, inmediatamente tomó 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 panes de higos secos, y lo cargó todo en los asnos. Y dijo a sus criados, id delante de mí, y yo os seguiré luego. Y nada declaró a su marido Nabal. ¿Ya ven cómo es inteligente? No estoy diciendo, esposas que estén aquí, que no le digan nada a sus maridos, al contrario, tenemos que tener buena comunicación. Pero ella sabía que su marido era perverso, sabía que su marido era, como decimos los mexicanos, de mecha corta. No le voy a decir nada porque si le digo algo, de por sí ya vienen hacia nosotros para quitarnos la vida y esto va a terminar peor. Mejor voy a ir y voy a hacer algo al respecto. Y por eso dice el siguiente versículo, y montando un asno, descendió por una parte secreta del monte, y he aquí David y sus hombres venían frente a ella, y ella le salió al encuentro. Imagínate esa escena. Hace 8 días decíamos que todo esto es como una película y le podríamos poner a lo mejor un poco de drama y un poco de música. Aquí a lo mejor la música es esa en el que vas en ese acantilado, se hace más estrecho, tienes que andar en una bestia, en burros, y mira, se encuentran frente a ella a David y a los hombres de David, y ella entonces se adelanta, y mira lo que dice aquí en el versículo 21. Y David había dicho, ciertamente he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo, y él me ha vuelto mal por bien. David estaba pensando hacia sus adentros, ¿por qué lo ayudé? ¿Por qué me ofende? Él me está haciendo algo tan malo y yo le hice algo tan bueno, ¿por qué me paga mal por bien? Sin duda se merece que yo vaya contra él con todos mis hombres y todos con nuestras espadas. Eso había dicho de antemano David, pero Abigail era inteligente. Y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra. Estos son detalles que quisiera que no te pierdas. Mira, Abigail era rica, era esposa de un hombre rico, tan rico que tenía miles de ovejas y miles de cabras y se podían dar el lujo de esquilar, o sea, de sacar lana para tener mucho más dinero del que ya tenían. Pero ella, ¿qué hizo con David, que es un fugitivo del rey? Se postró. Es decir, Abigail comienza a tratar a David como si él ya fuera el hombre que espera que sea. Y aquí es, mujeres, donde deben sacar sus notas y apuntar esto, porque todos los hombres funcionamos igual. Si tú tratas a un hombre como esperas que sea, vas a obtener algo de él. Pero si lo humillas, si lo ofendes, si lo sobajas, si no estás de acuerdo con él en las cosas importantes, créeme que no vas a obtener mucho de un hombre. Pero ¿qué tal si le dices, oye, qué grandes músculos tienes? ¿Por qué no me muestras esa fuerza y sacas toda la basura que tenemos acumulada allá afuera? Y por ahí te traes 2 garrafones de agua. Créeme que si haces eso, en lugar de decirle, oye, eres un flojo, ¿por qué no traes? Creo que conseguirás muchísimo más. Abigail comienza a tratar a David como si él ya fuera el hombre que esperaba que sea. Versículo 24, y se echó a sus pies y dijo, Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. Recuerda, ¿quién es la rica? Abigail. ¿Quién es el fugitivo?
David, pero le dice, yo soy tu sierva porque Dios tiene algo contigo y tú eres el futuro rey, lo está viendo a futuro. No haga caso, dice ella, ahora mi señor, de ese hombre perverso de Nabal, porque conforme a su nombre, así es. Él se llama Nabal y la insensatez está con él, porque en hebreo Nabal significa insensato. O sea, este hombre le hacía honor a su, iba a decir a su apellido, pero le hacía honor a su nombre. Era insensato, su mujer lo sabía y se lo dice a David. Ahora pues, continúa ella, Señor mío, vive Jehová, vive tu alma, que Jehová, o sea Dios, te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Dime si no es una mujer inteligente, una mujer sabia, que no nada más ha superado la inteligencia de su marido necio, sino ha superado la insensatez momentánea de el rey David. Porque podrías derramar sangre innecesariamente, porque podrías vengarte por tu propia mano. Y ¿sabes qué? Muchos sabemos que la venganza es de Dios. Y a veces queremos que la venganza venga por nuestras propias manos. Y ojalá que haya voces como la de Abigail que digan, ¿sabes qué? Detente, tú eres mejor que eso. Dios hará lo propio, pero tú no deberías tomar venganza por tu propia mano. Sean pues, dice Abigail, sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi Señor, contra ti, David, que sean igual de necios tus enemigos. Y luego dice, y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, la ofensa que te provocó mi marido, te zahirió, te ofendió a los tuyos. Tú les hiciste un bien y él te está devolviendo un mal. Mira lo que dice después, no te lo pierdas. Pues Jehová de cierto hará casa estable a mi Señor. Está haciendo que David vea el futuro. Tú deberías de ver el futuro en esos momentos críticos en los que quisieras pagar a otros mal por mal. Deberías de ver el futuro y ver que Dios tiene algo mejor cuando no te vengas por ti mismo, cuando no pagas a otro de la misma forma, cuando no te haces igual a aquel que te está haciendo lo mismo y de esa forma tú serías de la misma forma que él y harías lo que tanto odias que te pase a ti. Hará casa estable a mi Señor, por cuanto mi Señor pelea las batallas de Jehová y mal no se ha hallado en ti en tus días. Si recuerdas, la semana pasada hubo un flashback que David debió atender cuando el sacerdote sacó esa espada, se la presentó a David y David debió haber tenido ese momento de conciencia de decir, oye, yo confiaba en Dios, yo maté a un gigante y no por la espada, no por la lanza, ni siquiera por la onda, no por mi destreza, sino porque Dios está a cargo. Y David en esa inteligencia está diciendo, ¿sabes qué? Tú peleas las batallas de Jehová. Y otro flashback, recuerda cuando mataste a ese gigante, tú confiabas en Dios, no en ti mismo, no en tu potencial, no en lo que tú podías hacer porque otros te han hecho mal, sino porque la batalla es de Dios. Y continúa. Aunque alguien se haya levantado para perseguirte, o sea Saúl, y atentar contra tu vida, con todo, la vida de mi Señor será ligada en el haz de los que viven delante de Jehová, tu Dios. A lo mejor aquí se le hizo un signo de interrogación a David y ha de haber dicho, ¿qué? ¿Qué estás diciendo? ¿Sabes que me están persiguiendo? ¿Sabes que el mismo rey de Israel está atentando contra mi vida? Fíjate lo que dice, la vida de mi Señor será ligada en el haz de los que viven delante de Jehová tu Dios. Todos los que siguen a Dios tienen un buen fin y todos ellos estarán de alguna forma teniendo esa misma parte contigo, con tu alma, porque tú tendrás un gran futuro.
y Él arrojará la vida, o sea, Dios arrojará la vida de tus enemigos como de en medio de la palma de una onda. Ya ven que sí está haciendo referencia, a esa batalla con Goliat, porque mira, Dios arrojará la vida de tus enemigos como en medio de la palma de una onda, la onda, como esa onda que tú usaste para vencer a ese filisteo. Así es que básicamente Abigail le está preguntando a David lo que nosotros también hemos querido preguntarte a ti en esta noche y que le hemos preguntado a otros en otras ocasiones. Ha habido veces en las que a los jóvenes les hemos tenido que hacer esta pregunta, y la pregunta es: ¿qué historia quieres contar cuando esto sea solo una historia que contar? ¿Se acuerdan, muchachos? ¿Quieres ser esa parte de la historia donde alguien dice: hasta que llegó esta persona a mi vida y mi vida se fue hacia abajo porque entré en depresión, porque entré en estos malos hábitos, porque entré en estos vicios? ¿Quieres que eso se hable de ti, o que digan: todo iba mal hasta que llegó esta persona y me presentó a Dios y salimos adelante y me hizo ver que podían suceder las cosas mejor? ¿Cómo quieres que se cuente tu historia? ¿Quieres que tu historia se cuente como se vengó de sus enemigos y de allí vinieron cada vez cosas peores? ¿O fue algo mejor? No se igualó con lo que no quería ser igual, porque eso era lo que odiaba. Y entonces el versículo 30 de Samuel 25 nos sigue narrando, siguen siendo las palabras de Abigail. Y acontecerá que cuando Jehová haga con mi Señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti, y te establezca por príncipe sobre Israel. Mira, Abigail sigue haciendo que David vea el futuro, que se proyecte hacia adelante de lo bueno que puede ser cuando tomas buenas decisiones. Dios te va a dar un reino, Dios te va a dar todo lo que en este momento no tienes, aunque el mismo rey actual te persiga. Entonces, cuando eso suceda, Señor mío, no tendrás motivos de pena ni remordimientos por haber derramado sangre sin causa o por haberte vengado por ti mismo. Cambia la historia. Tienes este momento para poder bifurcar y tomar la mejor decisión, porque si tomas este lado de la venganza vas a tener remordimientos, vas a tener esa parte en tu mente y en tu conciencia de haberte vengado por ti mismo. Pero si tomas una mejor decisión, eso no será parte de tu vida. Y entonces David toma la decisión. Versículo 32. Y dijo David a Abigail: bendito sea Jehová, Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. Creo que aquí se va viendo que todo va a salir bien, porque David entra en su conciencia y dice: es verdad, todo lo que esta mujer, una mujer inteligente, me está diciendo es la verdad. Dios te envió, Abigail. Dios te envió para que hoy me encontrases, y bendito sea tu razonamiento, porque Abigail es una mujer inteligente. Y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Así es que David está tomando el buen consejo de Abigail. 35. Y recibió David de su mano lo que le había traído y le dijo: sube en paz a tu casa, y mira que he oído tu voz y te he tenido respeto. Es decir, ya no le voy a hacer nada a tu marido, no tengo por qué vengarme, no tengo por qué derramar sangre. Qué bueno que eres inteligente, gracias por lo que nos has traído, porque tú sí correspondiste al bien que les habíamos hecho. Y entonces, versículo 36, mira la inteligencia de Abigail. Y Abigail volvió a Nabal, y he aquí que él tenía banquete en su casa como banquete de rey. Era tan rico Nabal que se hizo un banquete casi como si fuera el banquete del rey Saúl. Y el corazón de Nabal estaba alegre y estaba completamente ebrio. Si tú eres una mujer inteligente, si tú eres un hombre inteligente, déjame decirte que no haces, no te enredas con personas que están fuera de su estado en sus 5 sentidos, por lo cual
ella no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente, cuando ya se le había pasado, cuando ya estaba sobrio Nabal. Y entonces, ahora sí, ya que estás sobrio, ya que estás en tus 5 sentidos, ya que aunque eres necio, ahora sí me vas a entender, te voy a decir lo que sucedió. Siguiente versículo: pero por la mañana, cuando ya a Nabal se le habían pasado los efectos del vino, le refirió su mujer estas cosas. Hiciste mal, los heriste, los ofendiste, ellos te habían hecho bien. ¿Y sabes qué? Venían todos sus hombres con espadas desenvainadas para exterminarte a ti y a todo lo que tienes. Sin embargo, yo fui más inteligente, los intercepté, les ofrecí lo que merecían y convencí a este buen hombre David de no hacer nada de esto. Cuando le dice estas cosas, y desmayó su corazón en él, y se quedó como una piedra, porque cayó en la conciencia de que sus malas acciones, de que sus malas decisiones, de que ser un hombre enojón, de que ser un hombre tan vil como era, le pudo haber acarreado la misma muerte. Pero mira, 10 días después, Jehová hirió a Nabal y murió. Porque, dice Dios, mía es la venganza, yo pagaré, dice Jehová. Así es que 10 días después, no hubo necesidad de que David viniera con espadas, no hubo necesidad de que los hombres de David vinieran con espadas y que hubiera derramado sangre innecesariamente o que se hubiera vengado por su propia mano, porque 10 días después Dios mismo le quitó la vida a Nabal. Después, dice la narración, envió David a hablar con Abigail para tomarla por su mujer. ¿Quién no daría estos pasos que dio David? Porque recuerda que su mujer, la que era su mujer, le había sido quitada por el perverso rey Saúl y dado a otro hombre. Y él dijo, bueno, mujer inteligente, me conviene. ¿No? Pero bueno, las cosas no eran tan sencillas. La verdad es que David tenía muchas mujeres y aunque ese es otro tema, mira, Abigail levantándose luego, apresuradamente, no esperó, dijo, ¿saben qué? Me están pidiendo que sea la esposa de David, me voy a levantar inmediatamente. Se levantó luego Abigail con 5 doncellas que le servían, montó en un asno y siguió a los mensajeros de David y fue su mujer. Y vivieron felices por siempre. Fin. Bueno, esa última parte no viene en los escritos bíblicos, pero creo que todos esperábamos algo así, ¿no? La verdad es que no vivieron felices por siempre, porque David tenía más esposas, y siempre que hay más de una mujer en la vida de un hombre, eso no va a terminar bien. Pero sí te puedo decir que al menos hasta este punto las cosas terminaron bien. Podríamos dejar ahí la historia, pero no quiero quedarnos solamente con la historia, quiero que evaluemos. Había 3 personajes, Nabal, David y Abigail. 3 personajes, pero solamente un héroe. En este caso, una heroína. Nabal, recuerda que hizo Nabal, le hicieron un bien. ¿Y qué hizo? Pagar mal por bien. Y luego está David, que quiso pagar mal por mal. Pero viene a la escena Abigail, y Abigail, ¿qué hizo? Pagó bien por mal. Abigail, déjame decirte, Abigail está adelantada a su tiempo, porque las indicaciones de pagar bien por mal, algo bueno en lugar de algo malo, vendrían 1000 años después. Abigail es tan inteligente que está por encima de la media de las personas que vivían en su tiempo. Nabal pagó mal por bien, David quería pagar mal por mal, y Abigail pagó bien en lugar de mal. Podemos definir a Nabal como un maníaco. Hay muchos de esos hoy en día, muchos de esos y de esas, que a pesar de que alguien les hace un bien, pagan haciendo males, de esas personas que no te puedes acercar a ellas, son inaccesibles. Pero también hay personas como David que son predecibles, que dicen, bueno, me hicieron un mal,
lo más lógico es que yo les devuelva también un mal. Nuestra cultura es eso, amigos. Eso es nuestra cultura en México. No les enseñan a los niños, oye, si te dan, tú también, dales, defiéndete. Esa es nuestra cultura. Pero Abigail fue extraordinaria. Quiero repetirlo. Abigail fue extraordinaria. No estaba con la media, y mucho menos con el maníaco de su marido, que pagaba mal por bien. Ella, como te dije, estaba adelantada a su tiempo, porque 1000 años después vendría Jesús, y junto con Jesús vendría el nuevo pacto, que nosotros también conocemos como parte de ese Nuevo Testamento, y que daría fin al antiguo pacto, porque en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, bajo la ley, bajo las antiguas leyes que estuvieron rigiendo el pueblo de Israel, mira lo que se decía. Se decía, por ejemplo, estaba escrito que pagaras mal por mal, ojo por ojo y diente por diente. Pero las cosas habían cambiado. Jesús puso todo de cabeza, puso lo que estaba arriba abajo, y lo que estaba abajo lo puso arriba en muchos ámbitos y en muchas ocasiones, incluyendo esto de vengarnos de quienes nos hacen mal. Pedro, que vivió en la época de Jesús, Pedro, que observó cómo Jesús, habiéndole hecho muchos bienes al pueblo, cómo Jesús, habiendo sanado, habiendo sacado demonios, habiendo hecho muchos milagros y no habiendo hecho nada, absolutamente nada malo, observó cómo el pueblo, los gobernantes y los religiosos, e indirectamente nosotros mismos, pagamos mal por bien a Jesús. Y por eso es que Pedro le anima a los cristianos de su época a hacer lo mismo, a aprender de nuestro gran líder y Señor, que es Jesús. Él pudo y enseñó y modeló a devolver bien por mal. Así es que Pedro anima a los cristianos de esta forma. Mira, léelo conmigo si puedes. No devuelvan mal por mal, ni maldición por maldición, sino, por el contrario, bendigan, pues para esto han sido llamados, para que hereden bendición. Esta no es la revisión que estábamos usando hace un momento, es la Reina Valera, pero es la actualizada de 2015. Y mira cómo nos dice Pablo a los cristianos de su época, pero si te consideras cristiano, si eres seguidor de Jesús, eso también es para ti. Cuando alguien te haga mal, no le devuelvas ese mal. Si alguien te maldice, no lo tienes que maldecir. Por el contrario, bendícelos. Bendícelos, porque tú has sido llamado, tú has sido rescatado para que heredes bendición y para que seas bendición para las demás personas. Y luego Pedro cita a David, porque estamos hablando de David. Cita lo que 1000 años antes escribió David. Estos son palabras que están escritas en los Salmos. Mira lo que dice Pedro citando a David. El que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. David, ya no en sus 15, ya no en sus 20, tal vez ni siquiera en sus 30 o sus 40, cuando David ya era avanzado en días, pudo retroceder y ver, oye, la vida se trata no de vengarse, no de tomar las cosas en nuestras propias manos. El que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, no como Nabal, que dijo, ¿quién es este David? ¿Quiénes son ellos? ¿Por qué debo de darles mis propias cosas? O como el mismo David, que dijo, oye, me está ofendiendo, todavía de que le hago bien, le estoy haciendo mal, ¿saben qué? Todos saquen sus espadas. No, refrena tu lengua del mal, que tus labios no hablen engaños. Y luego el versículo 11, sigue siendo palabras de David, apártense del mal y haga el bien. Repitamos eso. Apártese del
mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Mira, si lo puedo decir en frases mexicanas, no seas peleonero, no seas peleonera, no seamos pendencieros, no busquemos pleitos, incluso cuando nos están ofendiendo. ¿Es difícil? Creo que sí es difícil. Pero Dios nos modeló a través de Jesús esto que yo les estoy diciendo. Mira las palabras de Jesús en Mateo 5, en ese sermón del monte, en el versículo 43. Son palabras de Jesús. Ustedes han oído que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Hoy hablábamos por alguna razón hace un momento en una junta sobre los enemigos. Les advertí que esto iba a ser tocado, ¿verdad? También hoy. ¿Tienes enemigos? Hay quienes dicen, yo no tengo enemigos, yo tengo adversarios, ¿no? Lo podemos romantizar, pero si estuviéramos en esa época del antiguo pacto, del antiguo testamento y en esas antiguas leyes, estaría vigente, amarás a tu amigo, amarás al que está contigo, pero ¿sabes qué? Puedes aborrecer a tu enemigo. Pero Jesús lo complementa, dice así, pero yo les digo, son palabras de Jesús, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen. Si estuviste el domingo en Conexión Vida, y si no estuviste, el domingo que viene se va a proyectar, se habló del perdón. Y ¿sabes qué? Yo escuché varios comentarios de quienes dijeron, oye, hoy yo perdoné a este, oye, hoy yo perdoné acá, oye, hoy yo perdoné allá. ¿Sabes que Jesús no quita el dedo del renglón? Amen a sus enemigos y oren por los que les persiguen. Mira, vamos a dejarlo aquí porque vienen más historias y más cosas importantes acerca de David. Vamos a dejar esto aquí con respecto a David, pero quiero hacerte solamente 3 preguntas para que todo esto que hablamos de esta historia, de cómo las cosas pueden cambiar para bien o para mal, de acuerdo a las decisiones que tomes y de acuerdo a tu decisión de pagar mal por bien o mal por mal, o como Abigail, y como nos lo modeló Jesús 1000 años después de Abigail, y como Pedro nos lo confirma, de volver bien en lugar de mal. Quiero hacerte 3 preguntas que quiero que te hagan reflexionar y a mí también me hagan reflexionar con respecto a todo lo que hemos visto hoy. Pregunta número 1. ¿Realmente quiero ser igual a quien no quisiera ser igual? En la época de que yo era niño, mi mamá me decía, no te iguales. Y ahora lo entiendo, ahora con esta enseñanza, no te iguales. Hay quienes todavía le hacen más fuerte, no te rebajes. Porque eso que tú odias que te hagan, ¿lo vas a volver a hacer? Por eso es importante esta pregunta. ¿Realmente quiero ser igual a quien no quiero ser igual? Pregunta número 2. Bueno, decía de hace un momento, ¿no? Igualarse es fácil. Es realmente fácil. La parte difícil es hacer lo que nos pide Jesús. Pregunta número 2. ¿Qué historia quieres contar? La historia donde te vengas y pagas mal por mal y que de ahí van a venir más cosas malas y más enemistades y más problemas, o la historia donde devuelves bien en lugar de mal y obedeces a tu Señor y modelas la vida de aquel que nos modeló la vida, que es Jesús. Porque mira, si a nuestro líder supremo, que es Jesús, lo humillaron, lo crucificaron, pues, ¿qué esperamos que nos hagan a nosotros? ¿Y Jesús devolvió mal por mal? Antes nos dio a todos el bien de ser reconciliados con nuestro Padre Celestial. ¿Qué historia quieres contar? Y última pregunta, la última pregunta, ¿cómo sería para mí devolver bien por mal? Pregúntate, en este momento, en este contexto en el que estoy en este instante, en este tiempo, ¿tengo que devolver a alguien el bien por bien, el mal que me está haciendo? ¿Cómo se vería? ¿Cómo se vería tu futuro? Abigail hizo ver a David
un buen futuro a través de lo bueno que ella podía hacer, que él podía hacer. ¿Cómo sería para mí devolver bien por bien en lugar del mal? Cuando tú no haces nada, cuando alguien te hace mal, eso se llama misericordia. Alguien te está maltratando, alguien te está burlando de ti, alguien te está amedrentando y tú no haces nada, simplemente pasas y no te afectó. Eso se llama misericordia. Y muchos están en ese estatus, pero Jesús y Abigail nos han enseñado a ir más arriba. Ellos quieren que demos gracia. Jesús nos dio gracia, Dios nos dio gracia. David aprendió la gracia a través de Abigail. Es decir, en lugar de actuar predeciblemente, deberíamos de actuar extraordinariamente. No escribas una historia predecible, escribe y hazla extraordinaria, devolviendo bien en lugar de mal. Ese es el reto hoy con David. Actuar a la manera de, ahora sí sabemos, Abigail. A la manera de Abigail, que 1000 años antes de que las indicaciones precisas se dieran, le dio a David la forma mejor de hacer las cosas. Padre, gracias porque hoy nos has instruido, gracias porque hoy nos has enseñado, porque hoy nos has mostrado un mejor camino y una mejor manera de hacer las cosas. Tal vez nos están lastimando, Dios. Tal vez hay gente que está en nuestra contra, Dios. Tal vez hay gente que en este momento se está levantando y a pesar de que les hemos hecho un bien, nos están haciendo mal. Pero queremos recurrir a ti, Padre, para que nos ayudes a devolver bien en lugar de mal. Danos fuerza, danos lo necesario para actuar como tu Hijo lo hizo. Gracias porque estas enseñanzas nos sirven a los seguidores de Jesús, de tu Hijo, pero gracias también porque sin duda estos principios también pueden ser útiles para todos nuestros amigos que nos ven en estas transmisiones. Gracias por todo lo bueno que eres, gracias por este día, gracias por lo bueno y por lo malo. Síguenos ayudando. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.